Buenos días, señor director, compañeros estudiantes, técnicos educativos, directores, personal docente y público que nos honra con su presencia. Muy buenos días. En esta hermosa mañana tengo el agrado de dirigir una oración de Dios a favor de arrodillarse, descubrirse la cabeza y repetir después de mí. Te damos gracias, Señor Jesús, por el pan de cada día, por la vida y la salud que nos has regalado. Guíanos y protégenos siempre. Haz que tu Espíritu Santo venga, llena nuestros corazones y enciende en nosotros el fuego de tu amor. También te pedimos, Señor Jesús, que envíes a tu Santo Espíritu a renovar la paz y la tierra de nuestro país, para que en ella haya paz. Ilumina nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo. Concédenos buscar de todo lo correcto según el mismo Espíritu. Cuida nuestra entrada y salida, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aplausos. La libertad es el valor más importante para los guatemaltecos. Como tercer punto, ingreso de la niña y señoritas, independencia de los diferentes establecimientos. Para ello suplicamos al grupo marimbístico que nos acompañe con una melodía. Suplicamos al grupo marimbístico San Sebastián que nos acompañe con una melodía. Suplicamos al grupo marimbístico San Sebastián que nos acompañe con una melodía. Para el ingreso de las niñas. Suplicamos el ingreso de las niñas y señoritas Independencia.
suplica a las niñas y señoritas Independencia pasa, por favor. Con el debido respeto, vamos a observar el ingreso a los pabellones nacionales de Asimismo, entonaremos las notas de nuestro bello himno nacional, dirigido por el apreciable maestro de educación musical, el profesor Elvin Jeremías Chimustum. Atención, saludo 1.
siendo ella Melanie. La jura la bandera por la estudiante de la escuela urbana, siendo ella Melanie. Señor alcalde de la municipalidad, doctora Miguel Gómez Cipriano. Muy buenos días, señor director, maestros, compañeros, alumnos y público en general. Muy buenos días. En esta mañana me tocó dirigir la jura a la bandera. Por favor, levantar la mano derecha, la altura al hombro y después de mí jurar la bandera. Bandera nuestra. A ti juramos. Devoción perdurable. Y lealtad perenne. Honor, sacrificio y esperanza. Hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre y de la tierra. Juramos mantener tu exactitud. Y sobre todas las cosas. En los prósperos días y en los días adversos. Velar y aún morir. Porque honesto gratuitamente sobre una patria digna. Juramos, gracias. Ustedes ya pueden bajar la mano. Como siguiente punto, el ingreso de los pabellones nacionales. Atención, saludo 1. Saludo 2. La independencia en Guatemala es una muestra de que los sueños pueden hacerse realidad. Como siguiente punto, la participación del señor alcalde municipal, doctor Amílcar Gómez Cipriano. Fuertes aplausos. Muchas gracias. Señor coordinador técnicos administrativos, distinguidos directores, directoras, distinguidas maestras, distinguidos maestros, diferentes instituciones que se encuentran en estos momentos en este recinto, compañeros del Consejo Municipal, y a todas las personas que están en estos momentos tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Pues agradecer a Dios por estar aquí y otro año más la independencia de nuestro querido país Guatemala. Agradecerle a ustedes como municipalidad, a todos los padres de familia,
alumnos de primaria, básico y diversificado por haber participado. Sin ellos esta actividad no se llevará a cabo. Así es, agradecerle también a los padres de familia que en su momento, creo que económicamente también ellos pusieron, pues agradecerle en todo momento, y también a todas las diferentes instituciones como CIACOS, COPESAC, que han colaborado con la municipalidad. En nombre del pueblo Zacapulas, agradecerles a ustedes. Así es que celebremos nuestra independencia, nuestra patria, nuestro querido país Guatemala, los 203 años. Gracias a todos, que Dios le bendiga y que viva Guatemala sus 203 años. Muchas gracias. La independencia de Guatemala es un recordatorio de que la unidad hace la fuerza. Como siguiente punto tenemos la participación del coordinador técnico administrativo, Lil Fernando López Galindo. Respetable alcalde municipal, su honorable consejo, respetable comunidad educativa, padres de familia, docentes, queridos niños, público en general, reciban un saludo cordial. En esta hermosa mañana le damos gracias a Dios por permitirnos llegar a celebrar un año más de independencia patria. Son 203 años que Guatemala celebra su desanexión al virreinado de España al cual pertenecía. Así es de que ahora Guatemala es un país libre, democrático y soberano. Y es ahí la importancia de reflexionar del verdadero valor de la independencia. Esa independencia que cada uno de nosotros debe tener para tener la capacidad de elegir y ser electos. Esos valores que debemos de inculcar desde el hogar, la escuela y en todos los espacios en el cual nos desenvolvemos. Quiero felicitar a los padres de familia por permitir que sus hijos sean partícipes de este solemne acto de independencia. También a los maestros por su esfuerzo en cada una de las comunidades educativas para llevar a cabo la celebración de independencia patria con actividades cívicos, culturales y deportivas. Y el día de hoy no es la excepción, estamos acá todos reunidos un 15 de septiembre para darle realce con este alegórico desfile y la participación de todos a la independencia patria. 203 años de independencia que celebra Guatemala. Que viva la independencia, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos la participación de la señorita Zacapulas, Britney Salmay Santiago Micho. Fuertes aplausos. Señor alcalde municipal y su distinguida corporación, padres de familia, catedráticos, comunidad en general, personas que nos visualizan a través de las distintas plataformas, que están teniendo un buen día. Es de mucha emoción poder participar en estas actividades para celebrar los 203 años de independencia de Guatemala. Sigamos disfrutando de las actividades patrias y que pasen un buen día. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos la participación del grupo de niños de la Escuela de Párvulos con un canto llamado La Bandera. Fuertes aplausos.
Guatemala es un país de riqueza inigualable, desde sus majestuosos paisajes hasta la diversidad de su gente. Hoy celebramos no solo nuestra historia, sino también las raíces culturales que nos hacen únicos y especiales. A continuación tenemos un poema llamado Amor a Libertad a cargo de un grupo de niños de la Escuela de Banderas. Fuertes aplausos, por favor. Distinguidas autoridades municipales, educativas, personal docente, estudiantes y público presente, tengan una buena mañana. El poema a recitar es Aroma a Libertad. Queremos un país libre para crecer en libertad, donde los sueños de la gente se puedan hacer realidad. Desaparezcan los testigos, seguro volverá la libertad, y en este país bendito probaremos libertad. Digamos adiós a la violencia, digamos adiós a la maldad, digamos hola a la justicia y digamos hola
Buenos días a todos. Hoy voy a declamar un poema. Abramos las ventanas y comencemos a limpiar. Y ya están soplando vientos con aroma a libertad. Buenos días, compañeritas y compañeritas. Hoy voy a dedicar un poema. Seamos como los pájaros, salgamos a experimentar la aventura incomparable de vivir en libertad. Gracias. Orgullosos de ser guatemaltecos, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Como siguiente punto tenemos un baile folclórico titulado El Barrilete por niños de la Escuela de Parla. Fuertes aplausos. Fuertes aplausos. Como siguiente punto, el canto Yo soy puro
guatemalteco por la niña Dulce María García Chávez de la Escuelita de Palmos. Fuertes aplausos. Puro guatemalteco y me gusta bailar el son con las notas de la marimba. También baila mi corazón cuando bailo con mi María. Hasta un grito me sale así. Qué re chulas son las niñitas cuando las veo bailar el sol. Con sus faldas levantan y levantan comiendo con suave rubor. Para bailar, invita a yo, salimos alrededor. Para gritar, con una mano tomo el sombrero y lo hago así. Yo ya me voy cantando, me voy gritando lejos de aquí. Te canto a ti, mi Guatemala, tierra querida donde nací. Gracias. Fuertes aplausos. Como siguiente punto tenemos el canto Como no, por estudiantes de primer grado de la escuela urbana. Fuertes aplausos, por favor.
orgulloso de nuestra historia, de nuestros héroes y de nuestra independencia. Como siguiente punto tenemos la participación de estudiantes de la Escuela Oficial Urbana nivel primario con un baile folclórico. Fuertes aplausos, por favor.
Somos un gran país. Siempre y cuando estamos unidos podemos hacer grandes cosas. Como siguiente punto, poema a cargo de la niña María Yeretsi López Ón, de la Escuela Urbana. Señor alcalde Amílcar de la municipalidad, maestros y maestras, compañeros estudiantes, público presente, tengan ustedes una buena mañana. Hoy tengo el gusto de declamar un poema del Quetzal. Quetzal, bello y encantador, símbolo nacional de nuestra libertad. Luz de mi patria, llevas en tu pecho el lema de verdad. Quetzal, emblema de mi país, signo de lealtad y amistad, expresando tu profunda hermandad. Gracias y que viva Guatemala. Guatemala es un país lleno de belleza natural y cultural que debemos cuidar y preservar para las generaciones futuras. Palabras de agradecimiento por la profesora Vilma Elizabeth Viartón Palacios, coordinadora de la Comisión de Cultura, Escuela Urbana. Ha sido para la Escuelita Urbana y la Escuela de Párvulos un honor haber estado dirigiendo en esta mañana el presente programa, esperando que los puntos hayan sido de su completo agrado y gracias a todos quienes tuvieron la paciencia necesaria para observar cada uno de los puntos, quienes cada uno de los niños tuvieron a bien esmerarse para poder prepararlos. Deseamos a cada uno de ustedes pasen una feliz tarde, que Dios los bendiga, con permiso.